Bien, amigos y amigas de La Noche Boca Arriba, les decíamos que hoy vamos a dedicarnos a hablar de nuestros patrimonios en la ciudad de Quito. Rumipamba es un parque arqueológico y ecológico con evidencias culturales que van desde el periodo formativo hasta la colonia y que demuestra la organización social de la población Quito hace 2000 años. El Museo de la Florida se encuentra la única necrópolis en América Latina con sepulturas exclusivas para las familias regentes en su camino a la otra vida, con riquezas culturales únicas. Y estos dos lugares, estos dos sitios están en peligro. Por eso hemos invitado hoy a Lucir Satt. Ella es actriz, ella es gestora cultural, es activista cultural y ha tenido una preocupación permanente por estos dos sitios de modo particular. Lucir, buenas noches, qué gusto tenerte en La Noche Boca Arriba. Ay, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Se encuentra con nosotros también María Eugenia Pacimiño. Ella es escritora, es antropóloga y también ha tenido preocupaciones permanentes por lo que ocurren con nuestros patrimonios en la ciudad de Quito. María Eugenia, bienvenida al programa. Gracias, buenas noches, muy amable. Pablo, muy afectuoso tu saludo también. Bueno, comencemos hablando de estos dos lugares. Hay mucho más de lo que vamos a tratar de abordar en este programa, porque es evidente que hay significativos descuidos de los patrimonios en la ciudad de Quito y en general en el país. Pero hablemos primero del Museo de Sitio de Rumipamba. Como decíamos, es un sitio precioso que guarda evidencias de una organización social milenaria, que además está ahí la única necrópolis de Sudamérica. Sí, realmente se trata de, concretamente, Rumipamba y la Florida, unos tesoros milenarios que nosotros tenemos aquí en Quito y que son parte fundamental de nuestra identidad y no solamente de nuestra historia. Lo que muy poco conocemos es, en general, qué ocurría antes del siglo XVI. El imaginario de toda nuestra historia precolombina se pierde en una serie de leyendas o de crónicas españolas que realmente no nos relatan cuál era el nivel de organización social, económica, artística, filosófica que nosotros teníamos. Y incluso se nos propone en el sistema educativo, primero, una apreciación de la vida precolombina como que fuera del planeta Marte. Estudiamos objetos, nombres y fechas que no se relacionan en absoluto con la identidad del niño que estudia. Y luego realmente la imagen de nuestros ancestros se presenta en un estadio casi neandertaloide. Poco más, poco menos. Y de repente uno llega a la Florida. Y en la Florida, cuando hablamos de una necrópolis, estamos hablando realmente de una ciudadela reservada para los grandes caciques. Nosotros podemos hablar en Egipto, como un paralelo, ese mismo sentido tenían las pirámides. Se trata de un lugar absolutamente sagrado, reservado para el viaje al otro mundo, como tú efectivamente lo has dicho, de la clase dominante, los grandes caciques, que sin embargo es allí donde se resume la alta cultura. ¿Qué es lo que ocurre? En Rumipamba había una población de 10,000 personas. Teníamos una extensión de cultivos que realmente abarcaban extensiones de kilómetros con camellones. Había talleres de telas, se ejercía un comercio con todas las partes del país. Y en la Florida nosotros tenemos, en un pequeñísimo museo de apenas 400 metros, más espóndilos que en todo el país. Y como el espóndilos es ecuatoriano, significa que era Quito, el destino privilegiado que tenía el espóndilos, que era la concha más sagrada y la concha más valiosa. Eso nos da idea del valor cultural que tenía Quito y político. Entonces tenías una población absolutamente estructurada, con un calendario agrícola, con un calendario textil, con un calendario específico destinado a la necrópolis. ¿Qué había en la necrópolis? La primera vez que uno entraba a ese museo de sitio, a uno se le iba el alma, porque tienes una estructura arquitectónica de profundidad de 18 metros, 18 metros, en apenas 10 tumbas,
todo el espóndilus del Ecuador concentrado allí. Son solo 10 tumbas. Y tenemos certificado que en la Florida, en toda ese pie de montaña, hay más de 300 tumbas que no se han explorado, que no se sabe si se van a explorar porque sigue la urbanización del lugar. Y entonces esta misma expresión cultural la tenemos en Tababela. Se levantó la evidencia arqueológica, pero no se la ha puesto en valor, está colocada en una bodega que no está apta para está guardar la memoria. En simples costales. Ahí A ver, las arqueólogas que han clasificado esta evidencia han hecho un gran trabajo. Han intentado armar hasta cajones de cartón porque no tienen material. Y lo que está en costales es una serie de materiales cerámicos que dicen que no son diagnósticos y que piensan reenterrar. La cultura no se reentierra, la memoria no se reentierra. En las tumbas de la Florida, 16, 18, 15 metros llegaron y las cubrieron de tierra. En Rumipamba llegaron y cubrieron de cemento las unidades arqueológicas que estaban abiertas. Hay otras que simplemente las han sepultado debajo de tierra, o en otras las usan casi como que fueran de cajón de arena para que allí adentro los niños jueguen a ser arqueólogos. Abrieron parqueaderos, abrieron canalización, significa que están urbanizando Rumipamba. No hay absolutamente ninguna otra manera de decirlo. Y por otro lado, la Florida, la urbanización se está comiendo el museo. Y en el aeropuerto, el paradigma cultural del mall comercial tiene mucha más importancia que la memoria, la identidad, cuando podríamos tener la mejor terminal aérea del planeta, así para aterrizar a la mitad del mundo y de repente sentirte trasladado de verdad al valor cultural que esta tierra y nuestra gente representa, porque si somos mestizos honramos padre y madre. El padre vino en la carabela, la madre aquí estaba pues. Son mujeres nuestras de aquí las que parieron el mestizaje. Entonces hay que honrar padre y madre, porque si no, malos hijos somos. Así entiendo yo. Sí. María Eugenia, bueno, Altucir ya nos ha dicho lo que está pasando tanto en la Florida como en Rumipamba y también en el nuevo aeropuerto. Tú has ido un poquito más allá, tú has escrito una carta que ya le han firmado muchos ciudadanos pidiéndole precisamente que, aprovechando el Hábitat 3, el presidente pueda hacerse cargo de este tema y que ojalá Hábitat 3, se supone que es el lugar en donde se va a planificar la ciudad del presente y del futuro para hacerla más humana, para dar todos estos sitios en los cuales se refleja nuestra cultura, salga una declaración preservando estos lugares. Y tú has estado muy indignada también respecto a lo que está pasando en estos 3 lugares y en otros de los que vamos a hablar más adelante. Es realmente una cuestión indignante, porque no tiene otra palabra. Yo quisiera, más que hablar, porque claro, como creo que mejor me expreso escribiendo y lo escribí, me gustaría realmente leer la carta que se está circulando, ¿no? Que es una petición en realidad, que recoge firmas y no sé, me permites leer porque creo que eso es lo interesante. No es excesivamente larga. No es excesivamente larga, pero complementa todo lo que ha dicho Adulcir también. De acuerdo. A ver si podemos pronto ver los párrafos más relevantes que a los amigos escuchas les dé precisamente una idea de lo que está pasando en esos sitios arqueológicos. Yo prefiero leer esta carta en lugar de hablar más, ¿no es cierto? Prefiero leer la carta y hablar, si es que queda tiempo, sobre esto, porque me parece que lo fundamental está después del estudio, después de que uno se concentra para escribir, para todo. Creo que esto es lo que está pasando. Entonces le pusimos a esta petición, que sí se va a entregar al presidente de la República, a Hábitat 3 y también al alcalde, al prefecto, a los ministros, a la Casa de la Cultura, todos los que tengan que ver con la palabra cultura e interculturalidad. Y patrimonio también. Y patrimonio, por supuesto. Entonces le hemos puesto el nombre de la identidad del Ecuador en riesgo. Y empieza así: se sabe por historia, por tradición oral, por memoria, por estudios científico-técnicos, que Quito o Quito es cuna de lo que hoy es Ecuador. Precisamente en el distrito metropolitano, en el lado oriental del Monte Ilaló, se han encontrado los vestigios arqueológicos más antiguos del Ecuador, entre los más antiguos de América o Abya Yala,
que datan de hace unos 11.000 años. Asimismo, se sabe que antes de los incas, en Quito existían pueblos descendientes de esos primeros habitantes y hay evidencias materiales como utensilios y vestigios arquitectónicos que muestran el alto grado de artes y tecnologías que desarrollaron nuestros primeros padres y madres. Todo esto perteneciente a fechas anteriores a la presencia de los incas y que estarían en riesgo con la construcción de la estación del metro en la Plaza de San Francisco en pleno centro histórico patrimonial. Así también en la necrópolis de la Florida, en el sector San Vicente del barrio, en 1980, cuando se construía una cancha de fútbol, se encontraron tumbas en forma de pozos profundos, dentro de los cuales había varios esqueletos, lo cual data de los años 200 y 680 de nuestra era. En este lugar existe un museo de sitio que está en pésimas condiciones y están en riesgo las piezas de las vitrinas y las propias tumbas que incluso han sido rellenadas con cascajo, tal como lo han detectado los propios científicos de la Unidad de Arqueología de la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, en su alcance de informe de visita técnica al sitio. De acuerdo al mismo informe, en la Florida hay textiles hallados también en riesgo, que según lo que dice el informe, cito las comillas, son casi los únicos fragmentos de textiles prehispánicos en el Ecuador, lo cual los hace aún más valiosos y su pérdida sería un gravísimo perjuicio para el patrimonio arqueológico del país, y me atrevería yo a añadir de América toda. En cuanto al Parque Arqueológico Rumipamba, otro sitio de igual manera cuenta con vestigios de la cultura e identidad quitucara, que, ojo, esto es matriz de la nacionalidad ecuatoriana, esta cultura, ¿no? Actualmente no es que es decir quitucara, esto no es que está en lo que estoy leyendo, sino una aclaración, no es la identidad quitucara una matriz de lo que es Quito, ¿ya? La palabra Quito mismo es una identidad de todo el Ecuador. Recuérdese que se llamaba Real Audiencia de Quito. El nombre de Ecuador es sacado de donde, de cualquier parte, pero no de lo que era. Entonces, al decir Quitucara, estoy hablando de Ibarra, estoy hablando de Guayaquil, estoy hablando de Cuenca, de Loja, de todo, ya, porque es la matriz de la nacionalidad ecuatoriana. Actualmente las salas de exhibición están cerradas al público en Rumipamba, se ha puesto terrocemento en los cortes del taller textil prehispánico, el camino, eso es gravísimo, el camino, esto se llama culunco, ¿no? El antiguo culunco son caminos donde los antiguos reposaban ahí, seguían y tiene cierta fauna y flora, ¿ya? Entonces, ¿qué le han hecho? Le han civilizado, porque es la palabra, ¿no? Quieren civilizarle o algo. Tú me dices, Dulciro, después sigo leyendo esto. Sí, yo quería añadir una cosa, ya que dices del culunco. El culunco es una red de caminos patrimonial que tiene que incluirse en la declaratoria de Patrimonio Internacional del Capacñán. Es increíble que no la hayan incluido. Y luego, no solamente hay un valor cultural y ecológico, hay un valor político, porque esta fue una red de caminos que se mantuvo secreta al Inca y se mantuvo secreta a los españoles. Es únicamente a Sucre que le abren el camino, el culunco, para que llegue al Pichincha. Es la primera vez que lo hacen. Entonces es una red de caminos oculta por 300 años. Eso tiene un valor histórico, cultural y político inigualable. Perdón, mi interrupción. No puedes ponerle florcitas, o sea, esa es una tontería. Y claro, el informe dice que justamente, aquí leo, ¿no es cierto?, que son decisiones técnicas con efectos altamente negativos para la conservación de los vestigios arqueológicos y la flora y fauna del lugar, que si no se rectifican, sigo leyendo del citado, pronto quedarán dañados a corto plazo, que serán totalmente irrecuperables y habrán perdido todo sentido desde un punto de vista didáctico tan importante como el que tenían. Esto con relación a Rumipamba. Después está la cuestión del aeropuerto también, ¿no? Del aeropuerto, que aquí ya habló Adulcir, hay la concha Spondylus, hay 300 tumbas similares a las características de la Florida, y yo quiero decir que esta existencia de Spondylus es muy significativa. ¿Por qué? La concha jugó un papel primordial en los intercambios de épocas prehispánicas, y las momias encontradas en la Florida fueron encontradas con ponchos de ese material. La Spondylus, ojo, no es solamente importante en Ecuador, la Spondylus llegó a México, o sea, eran mercaderes del sur, digamos, como el Mercosur, pero de ese tiempo,
ya mercaderes del sur que eran sumamente importantes. Yo no sé por qué en este país no se sabe esa historia, no te cuentan en el colegio, no te cuentan en la universidad, no te cuentan en nada y te ocultan. Entonces la carta va a esto también y indican también una, ¿cómo te digo?, precariedad en todo lo que es las zonas alrededor de Quito, en Rumicucho, en Catequilla, en Tulipe, en Cochasquí, que no se han hecho recientemente. Me contaron de fuentes, obviamente, confiables, que ahí llevaron una retroexcavadora recientemente en Cochasquí y se perdió todo lo que está ahí, estaba ahí. Entonces es algo así que no sé, tienes, o sea, a mí no sé, me llega a unos niveles que digo, pero ¿por qué? O sea, esto están haciendo con nuestros ancestros, porque nosotros no somos españoles solamente, o sea, tenemos una raíz de ese lado, una raíz que es indígena. Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Por racismo? ¿Por qué se está haciendo? ¿Por discriminación? Porque las cuestiones de por ejemplo, solo por decir, en la catedral o en la compañía, vaya a ver si alguien toca la compañía, pues. Si alguien hace algo, si había un ruido inmenso cuando iban a poner, creo, un ascensor. Pero no, como es sitio indígena, como dijo Dulcir, se cree que aquí vivían, no sé, neandertales, que tampoco los neandertales estaban atrasados. Para su tiempo estaban súper desarrollados porque tenían tecnologías. Entonces ahora tenemos que superar todo eso. Y entonces la carta va hacia esto, ¿no? Que dice que esto representa una base cultural del actual Ecuador, con elevados conocimientos de arte, ciencia, técnica, filosofía, espiritualidad. Entonces se ha puesto ahí que quienes firmamos, leo, el presente documento procedentes de diversos ámbitos del arte, la ciencia y la espiritualidad, exigimos explicaciones y rectificaciones inmediatas. Nuestro origen no es únicamente español. Reivindicamos nuestras raíces indígenas y por lo tanto demandamos el respeto a nuestros ancestros. No podemos permitir que solo el referente español sea el valedero para establecer adecuadas políticas de preservación al patrimonio. Y nos asombra que ni siquiera se tomen en cuenta los intereses turísticos para preservar estas joyas arqueológicas que en cualquier parte del planeta Tierra serían consideradas primordiales, por lo que nos hace pensar que hay esquemas de racismo y discriminación que deben ser superados prontamente. Esto es de la carta que estamos pasándole, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora, después, lo interesante es que esta carta pueden firmarlo también los ciudadanos y ciudadanas que así lo deseen. Esta carta, por eso te digo, ¿no? quienes firmamos al presente documento procedemos de diversos ámbitos, del arte. Del arte va todo es, el tiempo es arte. Y entonces va los artesanos, que le llaman artesanos, todos, fotógrafos, cineastas, todo, que ya han firmado. La ciencia y los saberes, obviamente, porque la ciencia, ahora se sabe también que si bien dentro de la ciencia, de la epistemología que estudia la ciencia, no se puede decir que son conocimientos científicos, pero están a la par de conocimientos científicos, por eso se llama ciencia. Todas las personas que tengan saberes también pueden firmar y sobre todo la gente que tenga también espiritualidad. Han firmado hasta aquí 200 personas, lo cual para mí es un récord porque yo no manejo el internet, digamos, como comunicadora social, sino simplemente como una escritora, antropóloga, que empecé a pasar esta carta y la han firmado escritores, la han firmado antropólogos, la han firmado estudiantes, la han firmado profesionales, no profesionales, han firmado taitas, han firmado afroecuatorianos, han firmado gente de Italia, de Canadá, de otras partes del mundo y también migrantes del Ecuador en el extranjero, ha firmado gente súper valiosa. Como por ejemplo usted, pues, sí, querido Pablo, que usted petición. fue uno de los primeros en duda. filmar la Pablo, petición y y yo... te agradecemos porque creemos un montón. precisamente que es fundamental preservar esos patrimonios. Y es más, tenemos que exigir a nuestras autoridades que lo hagan, que esa es su responsabilidad. A ver, las personas que quieran firmar a la carta pueden entrar a change.org y ahí encuentran la carta, lo encuentran como Rescate del Patrimonio en Ecuador. Pueden firmar esta petición, pueden firmar esta carta. Ahora, ¿qué es lo que han dicho las autoridades encargadas de nuestros patrimonios? ¿Qué es lo que dice el Instituto Metropolitano de Patrimonio? ¿Qué es lo que dice el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural?
Y también qué es lo que dice la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Patrimonio, puesto que el informe que hacía referencia en la carta es justamente de una petición que hace el Ministerio de Cultura y Patrimonio para que se presente este informe técnico de lo que está pasando, sobre todo en Rumipamba y en la Florida. Pero al momento, ¿qué dicen nuestras autoridades? A ver, hay una cosa que cabe señalar. Hay varios factores que se conjugan. Uno de ellos de gran importancia es el económico. Estamos hablando de una zona de altísima plusvalía urbana, pequeños espacios dedicados a la memoria y la identidad que sufren permanentemente el acoso de la plusvalía y del Banco de Pichincha en el caso del Parque de Rumipamba. Ahora nunca se había avanzado tanto en la urbanización del parque y se lo está haciendo a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural y a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Es decir, existe una política conjunta, no de ampliar el conocimiento, no de profundizarlo, no de extenderlo, no de implementarlo en todas las escalas de nuestra vida cotidiana, sino más bien el criterio que se ha impuesto es, ya se estudió, ya se conoce. Ante la pregunta de ¿por qué tapan las tumbas? Es que ya se estudió. Tal vez 4 o 5 antropólogas han tenido el privilegio de poder acceder a estudios. Yo quiero tener ese privilegio desde la cultura. Estoy segura que María Eugenia quiere tener ese privilegio desde la antropología. Es decir, cualquier estudiante tiene que tener ese derecho y no ese privilegio. Pero al decir, yo recuerdo que había ya todo un plan, todo un proyecto para poner en valor ese lugar y crear ese museo en sitio. Esto hace 5 años. No sé qué pasó después, en dónde se perdió, en dónde fue ganando espacio este acoso inmobiliario. Hay que ver los casos por aislado. Primero, en la Florida, desde hace 6 años estamos en una petición ciudadana de que se expropien los terrenos alrededor, en donde hay evidencia certificada. Eso, sin embargo, se sigue y se sigue y se sigue urbanizando. Hay una cosita quisiera acotar ahí, ¿no? A mí sí me admira que sí se luche por un desarrollo, ahora que hay el Hábitat 3, por un desarrollo realmente que va en contra, por ejemplo, de este tipo de sitios, ¿no? Porque quieren, por ejemplo, expropiar. Yo no me meto bien, no sé bien, no soy arquitecta, no soy ingeniera, y seguramente están haciendo lo mejor del mundo, que he oído que hay en el Parque Guayasamín, que quieren expropiar un montón de gente. ¿Por qué con esa fuerza no expropian a las personas en la Florida? Yo sé, así como expropiaron para hacer la Ruta Viva, por ejemplo, con una fuerza impresionante. ¿Por qué no hay una fuerza para preservar el patrimonio? ¿Por qué solamente se tiene que ver el centro histórico colonial español? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el cuento en esto? Yo creo que va por ahí el problema. La problemática va ahí en una cuestión de identidad y de conciencia. Todo lo que me huela a indio, ¿me entiendes? Así, sinceramente. Todo lo que sea medio indígena, medio que no sea español, europeo, norteamericano, gringo, ¿ya? Eso no vale. ¿Tú crees que sea así? Para mí es así. O sea, se siente en la ciudad. Hay una identidad con relación más a los centros comerciales, a los malls, que te digo, hay gente que no conoce, propios, gente de aquí, de Quito, nacida en Quito, que no sabe ni qué es la Florida. Así es. ¿Ya? Sí, sí. No existe para esa gente. Desde niños en las escuelas no existe. Pero yo quiero recalcar una cosa. Yo no puedo, ¿en qué no comparto lo que estás diciendo? Yo no creo que la culpa recae primero como culpa en la ciudadanía. Yo creo que ha habido ausencia de acción pública para que eso se difunda, se conozca y sobre todo se proteja y se apropie. Mira tú, comentábamos hace poco, Cuenca tiene ese lindísimo parque chiquito pero precioso de Pumapungo. Los cuencanos no se dejarían hacer eso. ¿Por qué los quiteños nos dejamos? ¿Por qué nos dejamos? ¿Cómo es posible que nosotros, que somos patrimonio cultural de la humanidad, resulta que eso era, pero hace 5 siglos, ahora nos merecemos en el nuevo aeropuerto una pared de piedra pómez, cuando tenemos allí los tesoros milenarios más increíbles de Sudamérica? Pero la Corpago ofreció hacer un museo en sitio. Nunca ofrecieron hacer un museo en sitio, ofrecieron hacer vitrinas, que no es lo mismo. Que no es lo mismo, sí. Y un centro de interpretación en la Casa Hacienda que queda al final, eso es para que nadie se entere nunca.
¿Cuál es la necesidad? La necesidad es integrar, la necesidad es conectar, la necesidad es primero conectarnos nosotros con esta tierra y la gente de esta tierra, que es nuestra raíz primera. Eso lo primero. Y después conectarnos con orgullo, con esa pertenencia cultural increíble. Perú no se dejaría hacer esto. ¿Por qué? Porque los peruanos no se dejan hacer eso. ¿Cómo han explotado ellos el señor de Zipán, que lo conoces en el mundo entero? La Florida es 1000 años anterior. Significa que es 1000 años de valor cultural acumulado que no conocemos. No, es terrible. Entonces es terrible, tenemos que conectar, tenemos que Cosa conectarnos. que tiene que despertar las conciencias, o sea, de la gente, porque dices, ¿qué haces? Ya las autoridades muchas veces saben a medias, porque ellas mismas tienen que despertar. O sea, no tienen conceptos claros de cultura, no tienen conceptos claros de patrimonio. Entonces, eso es lo terrible. O sea, cualquiera, digamos, que sea medio brillante en otras áreas, entonces sí ha de servir para cultura, sí ha de servir para arte. Y no es así. Se necesitan técnicos, se necesitan, en este caso, arqueólogos, técnicos que tengan una conciencia, pero no cualquier persona, no cualquier persona que sea un director porque sí, porque le nombraron porque sí. Hay un problema aquí bien grave en cuanto a nivel cultural. Tú sabes que ni siquiera la ley de cultura se puede poner de acuerdo, porque justamente lo primero que se desconoce es qué es cultura. Todo el mundo cree que cultura es exhibición, que es igual a arte, que es igual a no sé qué, pero no entienden que la cultura es los sentidos y significados, claro, y que está ahí, esas son la identidad ecuatoriana. No, la identidad ecuatoriana no es un mall, no es una ruta viva, esa no es identidad ecuatoriana, esa hay en todo el mundo. Lo que no hay en todo el mundo es una necrópolis como la Florida, lo que no hay en todo el mundo es lo que en el Parque Arqueológico Rumipamba, lo que no hay en todo el mundo es un culunco, que también los hay en el Ilaló. Y no hay una conciencia al respecto, y entonces cualquier turista que viene no se va pues a un mall, quiere ver una necrópolis, quiere ver un parque arqueológico, pero acá se tapa, ¿no? ¿Por qué? Porque se desconoce y porque se quiere hacer urbanizaciones porque dan más dinero. Oiga, Ministerio de Turismo, pues, intervengan, intervenga con conciencia ya, o sea, no estamos jugando, la cultura no es para juego. Se necesita, que están hablando ahora de una revolución cultural, eso es lo primero que se debía hacer. Así se hizo en China, así se hizo en Cuba. Revolución cultural primero, educativa, porque mira la acupuntura que ahora está hasta de moda. Está de moda, está en las familias peluconas, en las familias más pudientes. En China era lo último la acupuntura, ¿ya? Vino Mao con la revolución y le puso al nivel que está ahora en el mundo. Pero acá no, acá se piensa que lo ecuatoriano es lo último, ¿qué les pasa? Yo sí demando a la ciudadanía, ¿qué le pasa? Sí, yo quiero notar dos cosas. Primero, la presión ciudadana está funcionando. Lo primero es esto, porque lo primero es que ya fue el subsecretario de Patrimonio, ya fueron los arqueólogos del Ministerio de Cultura, y ahí está el informe, ya se hizo el informe 26 de julio. Es decir, el INPC debió contestar ese informe. En 1533, el 26 de julio murió Atahualpa. Mira el informe, ¿qué fecha sale? Miren ustedes, ¿no? Y después dicen que la magia no existe. Perdón, la magia también es patrimonio de esta tierra. La liberación de los esclavos en Cuba. Además, pero lo que quiero decir es, ahora la presión tiene que continuar para que sea el INPC el que cambie en general su política con respecto a los sitios arqueológicos. La vicealcaldesa Anabel Hermosa nos ha comprometido el día jueves ir a una inspección técnica en Rumipamba. Este jueves a las 8:30 de la mañana. Está comprometido una inspección técnica en Rumipamba y hay que continuar. Y yo le pido a los chicos, yo le pido a las chicas, a la ciudadanía en general, entren al Facebook, entren a internet, entren por favor, miren, escuchen, visiten y firmen, porque esto no es un patrimonio de hace 2000 años, esto es un patrimonio de hoy, claro, que es tuyo, que es mío. No nos definimos sin esa conciencia, sino, perdón, ¿cómo nos identificamos? ¿Españoles venidos a menos? No, muchas gracias. Estamos conversando con Alducir Saz y con María Eugenia Pazimiño sobre estos temas tan importantes para nuestro país y nuestra ciudad, los sitios patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito. Cabe mencionar que recibí hoy un WhatsApp del subsecretario de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Patrimonio que me decía que
que él está dispuesto obviamente a venir, que entiendo que estaba fuera del país y que le interesa mucho el tema y que por supuesto lo programemos, así es que bienvenido y en buena hora porque esté siguiendo este tema y siendo autoridad yo creo que debería hacer lo mismo con el Instituto Metropolitano de Patrimonio y también con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Vamos a estos pedidos. Decíamos que hay un informe ya que se publicó el 26 de julio y que determina y que corrobora precisamente las denuncias que ustedes han planteado aquí y que están en la carta que María Eugenia ha leído. Pero, ¿qué hacer con ese informe? Si ese informe es tan claro, ¿por qué las autoridades respectivas han guardado todavía silencio? A ver, yo creo que hace falta una fuerte voluntad política, como en todo en la vida, digamos, por lo menos en nuestro país, mientras realmente no se establece una voluntad política, además que es de sentido común, porque somos el único país de Latinoamérica que hace eso con su historia precolombina. Es increíble pensar que en lugares incluso como Argentina, donde existieron genocidios de Estado, se pone en valor lo poco que tienen precolombino y nosotros teniendo tanto, lo ocultamos, lo sepultamos, lo destrozamos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es primero conectar en general el país a un pasado que no es nebuloso. Es un pasado absolutamente concreto. Aquí cuando se dice cuál es la diferencia entre ciencia y entre saberes, ¿y qué pasa con la tecnología? Nosotros tenemos Tolita, que hace 3000 años fundía platino, cuando el platino se empezó a fundir en Europa en el siglo XVIII, con la era industrial prácticamente. Entonces, más allá de cómo se determine cuál sea el nombre específico que se le ponga, se trata de pueblos maravillosos, civilizaciones con profundos conocimientos de su entorno, de la ciencia, de astronomía, de agricultura, de arte, de espiritualidad, porque estábamos conectados, de una manera espiritual profunda. Nosotros todos los latinoamericanos tenemos un vínculo emocional con nuestra Pachamama. Sí, seguro. Perdón, tenemos una llamada telefónica y es importante también escuchar a nuestros amigos que nos escuchan en el programa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cuál es su nombre? Le escuchamos. Soy Jorge Jurado. Miren, con adelante. Un saludo a las dos damas que están interviniendo, que me parece estupenda su posición y muy loable y además digna de ser apoyada, por supuesto. Sin embargo, creo que sería interesante que se entable un diálogo también con otros expertos en el asunto, y en este caso me estoy refiriendo concretamente al arquitecto Alfonso Ortiz, actual que está trabajando en el municipio como cronista de la ciudad. Él participó hace unos 10 días aquí en la misma radio, lo escuchamos, respecto de que el sitio de San Francisco no tiene mayor importancia. Lo que están diciendo las dos señoras es exactamente lo contrario. Entonces creo que valdría la pena que se confronten datos técnicos, arqueológicos, sobre este asunto para de una vez saber por todas cuán importante es lo que se ha encontrado o lo que se podría encontrar a futuro en la Plaza de San Francisco o no. Me permito hacer esta sugerencia. Sí, de acuerdo. Gracias, Jorge, por estar en nuestra sintonía. Sí, efectivamente. Pero claro, cabe anotar también que respecto a San Francisco, el INPC informó, entiendo que el día de ayer, mediante 2 cartas, la última fechada el 4 de octubre, que era necesario que se remita más información, más datos, para poder elaborar el informe que había prometido para esta semana. Ya vamos a leer el fragmento respectivo de la carta que remitió entiendo que a la empresa del Metro de Quito, ¿no? Gracias, Jorge, por estar en nuestra sintonía y por esta sugerencia que obviamente la vamos a tomar en cuenta. Mira, aquí hay una cosita, ¿no? Que dice, nosotros un poco exigimos, los que firmamos,
primero que se detengan las obras en la estación del metro, que creo que ya se está deteniendo, pero sobre todo, primero que se transparente la información sobre los vestigios encontrados, porque sí se encontró algo. No sé si el cronista de la ciudad, con todo el respeto que se merece, sea la autoridad para que diga qué son esos vestigios, porque como no se ha transparentado la información, no se sabe qué son. Lo que exigimos es que se transparente la información, que se vea qué son, porque así fuesen españoles los vestigios, igual son de ancestros, igual son importantes. Así sean las cuevas que muchos hablan y dicen, no sé, las lenguas, ¿no? Que son cuevas que se pasaban por aquí las monjas, los curas. No importa lo que sea, ahí hay algo. Entonces, lo que exigimos es que se conforme un equipo de técnicos y estudiosos del asunto para que en conjunto puedan determinar las especificaciones que se deben seguir para poder preservar lo que corresponda y de la manera adecuada. Esto estoy leyendo de la carta. Eso es lo que se exige. Después, yo quisiera añadir dos cosas que creo que son importantes. Lo primero es que antes de hablar de San Francisco estamos hablando de Rumipamba, la Florida y el nuevo aeropuerto, que son lugares que existen y están siendo despedazados. Y es exactamente la misma gente la que está a cargo de San Francisco. Entonces allí ya tenemos un parámetro técnico que no es teórico, sino lamentablemente muy práctico. Entonces lo primero que yo diría con respecto a San Francisco, con todo respeto, es que no sea esta gente la que se ocupe. Eso es lo primero y con todo respeto lo ratifico porque yo no creo que eso sea un trabajo serio. Yo estoy segura que Perú tendría ahorita una cuadrilla de 300 personas con pincel. Y México también. Allí. Luego, en la Florida tenemos evidencia de tumbas de 18 metros de profundidad. ¿Cómo podemos tener la certeza de que a esa profundidad no vamos a tener evidencia en San Francisco? Necesitamos hacer un ecosonido subterráneo. El gobierno de Pichincha utilizó alguna vez una máquina que creo que la trajeron desde Rusia especialmente incluso. ¿Por qué no se juntan las fuerzas? Porque no existe la voluntad. Y yo voy a decir algo muy claro. El INPC está preocupado por hacer un informe. Debería estar mucho más preocupado por hacer estudios. Así es. O sea, es lo que sucede es que en informes se dilatan las cosas, ¿no es cierto? Y cada uno empieza a opinar, hasta nosotros estamos opinando, y en realidad los que toman las decisiones no están actuando de la manera correcta porque no están llamando a los técnicos. Hay técnicos que sí hay en este país brillantes arqueólogos, brillantes estudiosos que pueden determinar qué sucede ahí, qué es lo que hay ahí. ¿Cuál es el temor? No se puede esto dejar en manos de cualquier ingeniero, digamos, o cualquier persona individual. Esto y es hacerlo rápido, es como una emergencia. Un niño o hijo está enfermo y todo el patrimonio de la familia se va para curar a ese niño. Se vende el carro, se vende la casa, porque es para curar a ese niño. Lo mismo está ocurriendo acá, pero la gente no se da cuenta. A nivel cultural, lo terrible que es lo que está pasando. Ese es el problema. Yo quiero hacerle una invitación de todo corazón al cronista de la ciudad. Necesitamos conocer la historia. ¿Por qué no nos habla de Los Quito? ¿Por qué no nos habla de la Florida, de Rumipamba? ¿Por qué no nos cuenta? Así es. De manera maravillosa, histriónica, con todos los recursos de la cultura y de la historia, quiénes éramos, cómo vivíamos? Porque negar cronistas no es hacer crónica. Porque decir hay que investigar, no se sabe, no es hacer crónica. Tenemos historias sin contar, que necesitamos conectar, necesitamos saber que la gente que vivía en Rumipamba era la gente que vivía en la Florida, era la gente que vivía en el nuevo aeropuerto, era la gente que vivía en el Elaló, éramos nosotros. Esa es la primera conexión. Así lo entiende mi corazón. De acuerdo. Es decir, por supuesto, si el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural quiere expresar su postura, encantados. Claro, lo que pasa es, eso te digo, a Lucía Moscoso, a Lucía Chiriboga, siempre bienvenidas en nuestro programa. Así es, porque igual es el Instituto importante. Metropolitano de Patrimonio es más complicado. Le hemos invitado varias veces, incluso a la secretaria de Cultura, pero nos ha resultado. Pero aquí no es una difícil. Cuestión de defender, como te digo, instituciones, ni o sea, tiene que tomar conciencia de que no es un juego. Esto no es un juego de que tú no sabes, yo sí sé. No, sí hay gente que sabe. Y sí hay estudios de Quito, quizá no de la gente que todo el mundo conoce.
Hay estudios de Quito. Se sabe, por ejemplo, que tenían acá los que construyeron las mismas iglesias de Quito, que eran indígenas, ¿ya? Tenían conocimientos de la luz a tal nivel que a tales horas y en tales días exactamente llega a los altares la luz del sol por tales motivos. Eso es un conocimiento matemático, astronómico, de gran valía. Modestia aparte, soy experta en saberes y tecnologías ancestrales. Aquí desde la época de los Ilaló, los que vivieron en el Ilaló, tenían tecnologías líticas de piedra impresionantes. Y toda la medicina, agricultura, astronomía, matemática y todo, que no nos cuentan. Y entonces parece que se borró, vinieron los españoles y ellos sí sabían todo. Sí sabían, pero no todo. Y también en Quito, aunque no sea parte del tema, pero sí es parte del tema, tenemos una identidad diversa. Hay barrios enteros de negros, de afroecuatorianos, ¿ya? Que han firmado la petición, porque todos realmente somos hermanos. Si va cualquiera de los que está escuchando a un laboratorio de genética y dice, véame mis genes, a todos les va a salir un gen de afro, de negro, le va a salir, porque todos tenemos ese origen. Y en Entonces, Quito, a toditos nos sale un gen Quito. Aquí sí. Mire, nos están preguntando dos cosas. ¿A quiénes pertenecen los terrenos aledaños a la Florida y a Rumipamba? ¿Conocen ustedes? A ver, la Florida son personas particulares. Sí, pero incluso existe un lamentable hecho en el año 2011. Llegó una retroexcavadora a ampliar la cancha de fútbol que está al frente de la Florida, cancha de fútbol, y venía con una orden municipal. Y entonces llegó la retroexcavadora y caían las vasijas y los guías del museo desesperados le rogaban de rodillas al chofer de la retroexcavadora que se detuviera y les dio media hora. Y yo fui testigo silente de estos muchachos maravillosos llorando, cargando en las manos la historia, peleándosela a la retroexcavadora. Esa situación, insisto, no es teórica, esa es la praxis que tenemos. Entonces, cuando dicen, no, es que la retroexcavadora se metió por aquí nomás y no hizo nada, en Rumipamba, hace 4 años nos metieron tractores, metieron retroexcavadora y fue la ciudadanía la que realmente impulsó un movimiento que consiguió llegar hasta las autoridades municipales, a los concejales, y eso se paró. Pero ahora resulta que lo poco que avanzamos entonces hemos dado para atrás. Los terrenos en torno a Rumipamba son terrenos de altísima plusvalía, a los cuales el Banco del Pichincha y las urbanizaciones del Banco del Pichincha les tienen puestos los ojos desde siempre, porque en realidad eran de ellos los terrenos, pero cuando vino la dolarización, les era económicamente más viable declarar el patrimonio que ahí había, y entonces les pagaron la tierra a costo de patrimonio, pero siempre la han querido recuperar. Y en la Florida lo que tienes es simplemente un crecimiento absolutamente desordenado, con casas absolutamente disparatadas, sí, precarias, sí, y encima de los terrenos más valiosos que tenemos en esta parte del mundo. Entonces es una locura. Y alrededor del nuevo aeropuerto, no, pues el valor de la plusvalía allí con apellidos rimbombantes de Novoa para arriba. Entonces comprenderás que la noción del patrimonio queda... Sí. No es importante, pues. A ver, le decía que el INPC solicitó a la empresa pública metropolitana de Quito, del Metro de Quito, el 30 de septiembre, ampliar la información que había remitido para ese informe. Le solicitó presentar planos y plantas de hallazgos con ubicación y orientación, identificar la temporalidad de los hallazgos por fases de construcción, interpretación del desarrollo histórico de la plaza y resultados radiocarbónicos y botánicos faltantes. Luego envió un nuevo oficio el 4 de octubre, en donde solicitaba profundizar los resultados y recomendaciones del programa de monitoreo arqueológico de la estación de la Plaza San Francisco. A ver, yo creo que sabemos, todavía nos llega esa información, por tanto el INPC no puede elaborar ningún informe. A ver, yo quiero decir que las palabras no significan nada a no ser que vengan atadas a un compromiso que vaya más allá del papel.
La historia es la siguiente. Lo primero que nosotros tenemos que conocer es cuál es la cuadrilla de arqueólogos de lujo que están a disposición de nuestra historia y nuestra identidad para empezar a hacer esa excavación. Has visto tanto como yo en la red, personas que avanzan hundiendo paraguas. Sí, sí, sí. Y son 1 o 2 personas. Entonces, ¿qué capacidad de informe o qué calidad burocrática va a tener ese informe? Y en contraste, ¿cuál es la validez histórica, antropológica, cultural y arqueológica que debería tener un informe? Si vamos a transparentar, lo primero que como ciudadanos quiteños tenemos que exigir es que se nos trate como nos merecemos, pues. No con paragüitas, con expertos de altura mundial que vienen a ver el primer patrimonio cultural de la humanidad en sus primeras raíces. Sí. ¿Tú crees que si llamas a 2 arqueólogos peruanos se pelean para ver quién viene? Llama a 2 arqueólogos mexicanos, se pelean, no pueden decir. Lo primero que tenemos que averiguar es cuál es el presupuesto destinado para la prospección y puesta en valor de la arqueología de Quito en el IMPQ. Y lo segundo es que aunque efectivamente los gobiernos autónomos descentralizados son los que tienen en sus manos estos espacios, el INPC existe justamente para normar, no solamente para pedir informes, pues. Entonces, si no los pone para el normar, municipio, supervisar y sancionar. Entonces el INPC es el que tiene que ponernos la cuadrilla de arqueólogos y que nos los presenten bonito, pues. Sí, mira, nos dicen que para el Hábitat 3, en lugar de hacer el Festival de Luces de Lyon de Francia, debía hacer un recorrido por nuestros parques arqueológicos. Sí. Mire, hay mucha tela por cortar todavía, es necesario seguir hablando de estos temas. Es fundamental que profundicemos en estos sitios que nosotros tenemos, por tanto haremos otro programa para darle continuidad a esto. Solo y por supuesto, una cosita, exigiremos de las autoridades también que nos vengan a dar esas explicaciones. Sí, solo una cosita que la carta pide precisamente estas cosas, ¿no? Al final de la carta se pide esto a las autoridades más altas del país, obviamente al presidente de la República. Queremos dar copia al alcalde, al prefecto, a todas las autoridades que tienen que ver con la cultura. Y también vamos a entregar a Hábitat 3, porque en Hábitat 3 se va a firmar la agenda la agenda urbana para el presente y para el futuro, urbana, ¿no? Así es. Entonces, lo que concluimos es que la identidad de las ciudades del presente y del futuro no tendrá el sentido de armonía con la naturaleza y el cosmos, ni los principios de relacionalidad equitativa entre los seres humanos, si se desconoce el aporte en estos campos por parte de las culturas ancestrales de América. Y agradecerte siempre de corazón tu espacio, tu dedicación siempre a la cultura, a la memoria, Pai. Sí, gracias. Pai. Gracias. Cuente con esto siempre. Bueno, habíamos, a propósito de patrimonios también, planificado